Bueno, vamos a ver entonces el bloque 1 de la unidad 3, que son mis clientes. Hay que tener en cuenta que los clientes se pueden abordar. El cliente es toda persona que tiene una relación comercial con nosotros, ¿cierto? Pero comercial no necesariamente significa que nos entre dinero. Podemos tener clientes potenciales, clientes referenciadores y clientes que en realidad hacen la compra o ejecutan una compra. Todos ellos son importantes para la realización de la empresa, para el desenvolvimiento de la empresa y para el crecimiento de la empresa. Hay diferentes comportamientos que pueden diferenciar a estos clientes, desde las necesidades que estos tengan, desde la información y percepción sobre los productos que consumen, desde su personalidad y estilo de vida y desde su cultura. Entonces vamos a ver unos casos de estudio para poder entender esta parte. Shampoo Magic. Shampoo Magic era una empresa que fabricaba champú y acondicionador. Inicialmente lograron darse a conocer con una receta familiar para el cuidado del cabello a base de hierbas y extractos naturales que aumentaba su volumen y lo mantenían sedoso. Por muchos años su receta familiar fue apetecida, logrando posicionar su empresa y obteniendo un gran reconocimiento en el mercado por la preferencia que sus clientes tenían por el producto. Pasaron muchos años y a medida que el champú se hacía más conocido, surgieron otras empresas que también ofrecían este producto y en el mercado se evidenciaba una amplia oferta. Era posible encontrar champú con olor a frutas, herbales y otros con aceites naturales, además otras líneas de productos según la forma del cabello, liso, con rizos, ondulado, con frizz, entre otros. Los productos empezaron a ofrecerse en los diferentes medios de comunicación. Los clientes podían conocer también por internet las diferentes alternativas y componentes según el tipo de cabello, de manera que cuando llegaron a la tienda a adquirir el champú pudiesen tener mayor claridad sobre cuál era el producto el más apropiado para adquirir. Para ese entonces, la empresa de Shampoo Magic, al ver que sus ganancias estaban disminuyendo por la fuerte competencia, decidió realizar un estudio de mercados que le permitiera conocer otras características y abarcar un segmento de mercado desatendido y así fortalecer sus ventas. De esta manera se dieron cuenta que habían lugares donde no adquirían su producto debido a su costo, por lo cual pensaron en otras alternativas de distribución, logrando así un envase de menor tamaño que pudiese captar y atraer a los clientes que no podían adquirir el producto en su presentación original. Para los clientes que no disponían de mucho tiempo para el cuidado de su cabello, idearon la alternativa de un producto 2 en 1 que pudiese cumplir con las funciones del champú y el acondicionador al tiempo. También pensaron en otras características que debía tener su champú para ser más comercial, teniendo en cuenta que la moda actual se orientaba a que las mujeres debían tener el cabello liso y que el champú con sal dificultaba que los químicos utilizados para lograr este efecto funcionara positivamente, así que lanzaron una línea de productos sin sal y otros diferenciadas para caballeros y niños. Análisis de la empresa Shampoo Magic S.A. En el caso anterior, podemos identificar que tanto la empresa como el mercado se han ido adaptando según los factores que determinan el comportamiento del consumidor, o sea, del cliente. Esto lo podemos evidenciar retomando los aspectos para conocer el comportamiento del cliente. Desde las necesidades, es decir, desde este punto de vista, es posible identificar las características como un factor de variabilidad en las actitudes y comportamientos de los clientes, ya que actualmente las personas llevan un ritmo de vida más acelerado, haciendo que sea necesario adquirir productos o servicios que se adapten a esta condición del mínimo tiempo y el mínimo esfuerzo requerido. Las empresas adaptaron esta tendencia a sus productos, creándolos con características particulares y o modificando parcialmente su empaque, diseño o funcionalidad, acondicionándose así a las necesidades puntuales de los consumidores y logrando de esta manera llegar más fácil a ellos y convertirse en su principal aliado.
Es decir, tuvieron en cuenta las necesidades del cliente y adaptaron el producto y su portafolio para poder cubrir esas necesidades. Eso es lo que nos dice todo ese párrafo. Desde su información y percepción sobre los productos que consumen, los consumidores actualmente manejan mucha información de cada uno de los productos o servicios que requieren. Según lo planteábamos en el caso anterior, la emisión de mensaje por los diferentes canales y medios de difusión permiten al consumidor orientar su decisión de comprar posterior al análisis de las diferentes marcas. Es decir, tenían una información de primera mano, ya sea por los medios de comunicación tradicionales o por el internet o redes sociales, y podían obviamente acceder a la información de este nuevo producto. La percepción sobre la calidad de los productos o servicios puede ser el detonante de otras conductas posteriores a la venta, entre ellas las reclamaciones, la lealtad a la marca o empresa y el mensaje que transmiten a sus familiares y amigos sobre un producto o servicio adquirido. Es decir, la referenciación es también una manera de publicitar un producto. Si a alguien le va bien con un producto, es muy probable que lo recomiende a alguien de su familia o sus amigos. En este aspecto juega un papel importante los gustos de cada cliente o consumidor, según estamos hablando del estilo de vida, el lugar donde vive, su círculo social, su estilo de vida, hace que el cliente prefiera que cada producto o servicio y por ende la decisión de consumo refuerza una personalidad o un estatus. Es decir, el producto le puede dar un estatus y por eso hay gente que prefiere muchas veces la calidad por encima del precio. Eso también va anudado a unas características del marketing. Desde la cultura, muchos autores coinciden al expresar que la cultura determina los deseos y el comportamiento de los clientes de manera inconsciente, ya que está orientada por los valores, las percepciones, preferencias y comportamientos inducidos desde los primeros años en la familia, la escuela y el entorno social. Esta influencia cultural determina las preferencias y gustos de los consumidores o clientes y en parte prevalece cuando estos han sido sometidos a interacciones con otras culturas. Dicho de otra manera, es posible analizar los factores dominantes para determinar la influencia de estos en el cliente y establecer su determinación de compra al elegir los productos o servicios. En el caso anterior, podríamos determinar esta conducta desde el punto de vista del consumo del producto, ya que si visitamos a una comunidad aislada, es posible encontrar que para suplir la necesidad del cuidado del cabello, utilizan otros sustitutos como mascarillas de frutas, mezclas de hierbas, vinagres u otros productos culturalmente aceptados. ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? Que tenemos que tener en cuenta al momento de negociar, al momento de sacar un producto, qué o con qué le vamos a llegar a nuestros clientes, qué es lo que en realidad le queremos mostrar y cómo se lo vamos a mostrar. También tenemos que tener en cuenta que culturalmente los clientes compran de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al poder adquisitivo. La mayoría de personas esperan a la quincena para comprar algún producto sustituto. Otros, quienes tienen dinero, pues lo compran apenas se les acabe y eso es entendible. Vamos a ver el bloque 2. ¿Cuáles son los tipos y estilos de negociación? Veamos aquí con un ejemplo, entonces, cuáles son los tipos de negociación. Los tipos de negociación se pueden dar según las personas involucradas, según el protagonismo de los interesados, según el asunto a negociar y según la línea de mando entre las partes. También, obviamente, afecta según el clima humano y según los factores desencadenantes. Entonces, vamos a ver diferentes casos. Expliquémoslo cada uno de ellos. ¿Qué significa hablar de que se dé según las personas involucradas? Estamos hablando de la negociación. Esta puede ser de una persona a otra, una persona a un grupo o de un grupo a otro grupo. Mientras sea mayor el número de personas involucradas en el proceso, la negociación se hace más compleja. Según el protagonismo de los interesados.
En este aspecto, la negociación puede ser directa o indirecta, determinándose por la presencia o ausencia de un intermediario. Si no hay mediador, es directa, y si lo hay, es indirecta. Piensen cuando se utiliza un intermediario, un distribuidor, eso nos habla del protagonismo de los interesados. Según el asunto a negociar, en este punto la negociación toma nombre dependiendo del asunto. De esta manera puede ser una negociación política, laboral, personal, comercial, familiar u otra. Eso depende de para qué estemos negociando. Según la línea de mando entre las partes. De esta manera interviene la clasificación jerárquica, ya sea de manera horizontal, entre iguales, vertical, de jefe a empleado, y diagonal, donde no existe una relación jerárquica, ya que son de grupos inferiores. Es decir, la negociación puede darse entre un mando superior y un mando inferior, sería vertical, entre personas del mismo estatus, horizontal o transversal. Según el clima humano, en esta interviene la relación de familiaridad o afinidad entre las partes, lo que determinará que la negociación sea amistosa, sincera o, por el contrario, hostil y manipuladora. Según los factores desencadenantes, en este caso la negociación puede ser libre, es decir, cuando accedes a ella bajo tu propia decisión; negociación forzada, es decir, cuando hay unos factores morales o afectivos que lo fuerzan a negociar, y esta puede ser también legal o ilegal. Vamos a ver el caso de estudio de la franquicia. Adriana y Pedro fueron despedidos de la empresa de la franquicia luego de prestar sus servicios por más de 7 años, sin recibir salario ni pagos por sus años de trabajo, argumentando la empresa que se encontraba en quiebra. Adriana y Pedro decidieron llevar su vida normal, ya que al cabo de poco tiempo ambos lograron conseguir nuevos empleos. Sin embargo, un día Pedro visita a Adriana y le expresa lo aburrido que se encuentra por la falta de dinero y deudas pendientes con el banco, por lo cual le propone que se unan para contratar un abogado e interponer una demanda contra la empresa franquicia, quien los despidió. Adriana manifiesta no querer hacerlo, ya que considera una pérdida de tiempo enfrascarse en asuntos legales. Además, porque considera que ya ha logrado rehacer su vida laboral. Pedro, aburrido por la negativa de Adriana, decide convocar a un grupo de compañeros de su anterior empresa para interponer la demanda. Vamos a analizar entonces el caso. ¿Cómo se pueden dar esas negociaciones? Las partes implicadas en el proceso de convencer a Adriana solo interactúan dos personas. Es una relación persona a persona. Cuando Pedro convence a su grupo de compañeros, es una negociación de persona a un grupo. Según el protagonismo de los interesados, la negociación sería indirecta frente a la empresa, ya que Pedro propone contratar a un abogado. O sea, él no va a ir él mismo a hacer el reclamo, sino que va a contratar a un abogado. Para este caso puntual es una negociación laboral. Según la línea de mando entre las partes, la negociación sería vertical, porque va a ser de un empleado hacia arriba. Y cuando se presenta entre Pedro y Adriana, es horizontal, porque ambos están en el mismo nivel. El proceso de negociación, en este caso entre Pedro y Adriana, es de afinidad y amistosa, porque se dio bajo un ambiente de amistad. Mientras que entre la empresa y Pedro es de manera hostil. Al Pedro imponer la demanda a la empresa sería una negociación legal. ¿Entendimos entonces lo que es negociación? Sí, correcto. Sí, profe. Si tienen alguna pregunta, es el momento de hacerlo. No lo dejen para después. Bueno, vamos a ver el bloque 3. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de negociar? ¿Qué es la negociación? La negociación es el proceso mediante el cual dos personas o más se reúnen para discutir una situación particular con el fin de llegar a un acuerdo.
Cuando hablamos de la negociación, muchas veces nos quedamos pensando si realmente todos los procesos en los cuales buscamos una solución es una negociación. ¿Cuáles no son negociación? No es una negociación cuando, por ejemplo, pensemos en una carrera, ¿cierto? En una carrera, dos personas están orientadas en llegar a la meta, ¿cierto? Pues en esta carrera solo dos personas. Están buscando llegar a la meta, ¿verdad? Ambos quieren llegar. En una situación normal, se buscaría un ganador, ¿verdad? Si existe un ganador, en este caso, eso no sería una negociación. Si ambos llegan al mismo punto, en el mismo momento, podríamos estar hablando de una negociación. ¿A qué quiero llegar con esto? Una negociación es ese momento en el cual las dos partes quedan satisfechas con el resultado obtenido. Entonces, volviendo a la carrera, ¿no pensarías que los dos corredores quedaron contentos con ese resultado si ambos llegaron al mismo tiempo? Eso es una negociación. ¿Cuáles son los obstáculos que se pueden presentar en un proceso de negociación? Existen varios. El primero podría ser mi reacción. Generalmente los seres humanos dejamos que nos fluyan mucho las emociones. Ante una negociación es importante tener la cabeza fría, escuchar la posición del otro, saber qué es lo que realmente me quiere decir y no lo que yo quiero entender. Segundo, ponerme en los zapatos del otro. Cuando yo me pongo en los zapatos del otro, empiezo a entender que tal vez lo que él quiere decir es muy diferente a lo que yo estoy entendiendo. Empiezo a pensar desde su percepción, de cómo maneja esta persona las cosas. Y entonces me doy cuenta de que las ideas, como yo las estoy asumiendo, no necesariamente tienen que ser, y puedo lograr llegar a una concertación de la situación particular. La falta de interés es otra de las causas que afectan el proceso de negociación. Cuando yo me estoy interesado en llegar a un acuerdo, entonces no voy a hacer nada por entender la posición de la otra persona. No voy a hacer nada para mostrar los argumentos que yo tengo frente al argumento que me está dando la otra persona. Por eso es muy importante que si definitivamente en este momento no es lo que yo quiero hacer, postergar ese proceso. El cuarto, que va muy ligado a esto, es el hecho de que no decir las cosas de forma explosiva. ¿Me explico? No decir todo tal cual como lo estoy pensando, porque en ese momento puedo no ser objetivo. Es mejor tomarse el tiempo, analizar la situación y poder realmente hacer un aporte válido para conseguir lograr el fin propuesto, que es el acuerdo de la negociación. ¿Qué hacer frente a una negativa? Es muy normal que cuando estemos en un proceso de negociación la otra persona no quiera aceptar lo que le estamos planteando. En ese caso, ¿qué puedo hacer? Lo primero que tengo que hacer es conservar la calma. Como decíamos hace un momento, es que si yo me exalto, si yo no entiendo las razones del otro, no voy a poder lograr un acuerdo. Y en este caso, si lo hago, lo que voy a lograr es que la persona definitivamente no quiera seguir hablando conmigo. Pierdo todo el proceso que tenía hasta el momento solo por no conservar la calma. Lo segundo sería analizar el porqué de la negativa de la otra persona. Preguntarle por qué no quiere, por qué no le parece viable el proceso, qué factores influyen para que tome la decisión de decirme que no. Cuando yo indago en estas razones, lo que estoy haciendo también es hacerle caer en cuenta de su negativa. Muchas veces las personas damos respuestas sin pensar realmente lo que estamos diciendo. En ese momento en que la persona me está argumentando las razones del por qué no, tengo que ser muy astuto para identificar qué es lo que está pasando. A partir de ahí, yo tengo que potencializar esas negativas. Ofrecerle entonces otra alternativa diferente que logre complementar lo que esta persona quiere. De una u otra forma, lo que estoy haciendo es mostrarle que existen otras cosas. Un ejemplo de una negativa en un proceso de negociación, específicamente durante una venta, es cuando llegas a comprar un lapicero. Tú tienes una marca y un tipo de lapicero que te gusta más que los demás. Tú llegas, le pides al vendedor el lapicero que te gusta, él te ofrece otras alternativas,
pero tú solamente quieres el que a ti te gusta. Tú no estás dispuesto a aceptar otras opciones porque tú quieres el lapicero que te gusta y argumentas el por qué ese es el que te gusta, mostrando que escribe mejor, que el trazo se ve más bonito. Tú tienes tus argumentos para mostrarlo y para rebatir el por qué no. En este caso, vemos que la negociación sirve para, si bien sirve para conciliar asuntos normales, por ejemplo, tú puedes negociar con tu pareja, con tus hijos, ¿cierto? También se utiliza la negociación en las ventas y más que nada se habla de negociación en ventas. Cuando tú haces negociación con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos sobre una situación en particular, hablamos es de conciliación, pero es un estilo de negociación porque se perciben las mismas cosas, que ambas partes queden satisfechas, es decir, que ambas partes reciban la misma intensidad de, sea emocional, económica o física, de lo que se está percibiendo. Cuando tú vas a comprar algo, tú recibes algo a cambio de un dinero. La persona que te lo entregó quedó satisfecha con el dinero y tú quedaste satisfecho con el producto. Eso se llama ganar, ganar. Cuando tú, por ejemplo, no quedas satisfecho, estamos hablando de una pérdida. Es decir, tú diste el dinero y el producto que compraste no cumplió con las expectativas, tú lo das como una pérdida y obviamente hay una desatención hacia esa negociación que originalmente se dio. Tú querías adquirir algo, salir ganando y no ganaste nada, por el contrario, perdiste tu dinero, muy probablemente hayas perdido la tranquilidad y el producto como tal. Entonces hay una pérdida triple. ¿Está claro lo de la negociación porque es importante conocerla o hay alguna pregunta con respecto a ella? Claro, profe. Muchas gracias, Jorge. Vos siempre muy atento. Listo. Vamos entonces a mirar el bloque 4, que nos habla de qué son los objetivos y cómo manejarlos, ¿cierto? Perdón, las objeciones y cómo manejarlas. Recordemos que las objeciones son todas aquellas situaciones que nos pueden, digámoslo así, refutar algo. Es un desacuerdo, es una situación con la que no comulgamos o con la que no estamos en línea. Veamos de todas maneras la definición. ¿Qué son las objeciones y cómo manejarlas? Unidad de aprendizaje número 3, bloque temático número 4, material de aproximación. Las objeciones y excusas. En este punto, analizaremos la definición propuesta por el autor José María Llamas, quien plantea la objeción como un desacuerdo o una diferencia de opinión del prospecto en un punto. Si miramos esto desde otro punto de vista, podemos decir que la objeción es cuando nuestro cliente no está de acuerdo con lo que nosotros le estamos ofreciendo o lo que le estamos diciendo respecto al producto o servicio. La segunda definición es la excusa, es impedir que una cosa perjudicial se produzca y eludir una obligación. Espérenme un momento, muchachos, que ustedes tienen compañeros que son inmediatistas y no saben esperar al final de la clase. Es cuando definitivamente nosotros no queremos asumir la responsabilidad de algo y simplemente evadimos la responsabilidad de lo que se nos viene encima. ¿Por qué se presentan las objeciones? Las objeciones se presentan ya puede ser por causa del vendedor o del cliente. Cuando eso se presenta a causa del vendedor, es posible que esté orientada a la falta de preparación del vendedor, teniendo en cuenta que el vendedor, antes de salir a buscar los clientes, deberá plantearse una serie de preguntas lo más realistas posibles frente a los productos o servicios que ofrece, frente a la empresa, frente a las características y beneficios del producto, sus usos, sus contraindicaciones, los servicios postventa que ofrece la empresa, con el fin de no dar información errada que afecte la confianza que tiene el cliente frente a la empresa. La idea es que el vendedor nunca exagere en la presentación del producto o servicio, que no le muestre al cliente cosas que finalmente no le va a dar cuando éste adquiere el producto o servicio.
Las objeciones se presentan por parte del cliente en diferentes situaciones. Primero, en cuanto al producto. El cliente puede generar objeciones respecto a la composición del producto, a la calidad de este, al diseño, al envase, teniendo en cuenta que alguna de estas características no puede ser agradable frente a las necesidades del cliente o a las expectativas que éste tiene del producto o servicio. Es importante entonces poder darle la claridad al cliente de por qué se utiliza cierto tipo de diseño, por qué tenemos este envase y no otro, por qué se utilizó este diseño, cuando el cliente tenga las dudas respecto a este, para así poder lograr darle a este la información que quiere, poder convencerlo de lo que nosotros tenemos, de nuestro producto, nuestro servicio, dándole las bases para que él también pueda sentir que nuestro producto o servicio satisface realmente su necesidad. Otra de las objeciones planteadas por los clientes son las personales. En este caso, está muy orientado, por ejemplo, a la falta de tiempo. Esta es una de las más comunes, que el vendedor tenga la astucia suficiente para salirle adelante al cliente y pedirle entonces la concertación de una cita en la cual él pueda expresarle los beneficios que tiene el producto o servicio. Es muy probable que dependiendo de la conexión que haya logrado el cliente respecto al vendedor, no logre concertar ni siquiera la cita, ¿cierto? Pero entonces en este caso es muy importante que el vendedor insista, que trate de ser muy asertivo a la hora de hablar con ese cliente y lograr ganarse su confianza, que este es otro factor que puede influir para que el cliente no quiera atendernos. Tenemos que tratar de conseguir que éste confíe en nosotros, que se dé cuenta que como vendedores no solo pretendemos venderle un producto o servicio, sino que además pretendemos darle a conocer los beneficios de este, que tenemos que mostrarle por qué es bueno, por qué vale la pena que lo compre, por qué debe adquirir el producto o servicio, no solamente desde la necesidad nuestra de vender. Otra de las objeciones de los clientes está orientada al precio. Es muy común que cuando el cliente tiene una mala experiencia, cuando se da cuenta que el valor percibido no corresponde al valor real del producto o servicio, el cliente no quiere volver a saber nada de nosotros. Entonces, en este punto es muy importante que nosotros le argumentemos entonces ese precio del producto, mostrándole además que nosotros podemos ofrecerle un muy buen servicio durante y posterior a la venta. Muchas veces en el momento de la venta estamos supremamente dispuestos, colaboradores, estamos prestos a cualquier interrogante que el cliente tenga, pero en el momento después de que éste adquiera el producto o servicio se nos olvida la importancia de conservarlo y nos desentendemos en las necesidades que pueda tener posterior a la compra, cuando este momento puede ser tan importante como la venta misma, ya que de esta satisfacción del cliente depende que él vuelva a generar una recompra. Entonces, la objeción está muy basada muchas veces en el precio del producto o servicio y la mala experiencia que el cliente haya tenido. Otra de las objeciones muy comunes es la percepción del cliente frente a la empresa. Cuando los clientes reconocen la empresa o la marca que les estamos ofreciendo y tienen una buena experiencia frente a esta empresa o esta marca, va a ser mucho más fácil que el cliente adquiera el producto o servicio. Cuando el cliente tiene una experiencia negativa respecto a la marca, solo esa experiencia le va a generar la objeción para no adquirir nuestro producto. Entonces, si el cliente ha tenido una mala experiencia respecto al producto o servicio o respecto a la empresa, es muy importante que el vendedor logre tener una actitud que le demuestre a ese cliente que la empresa ha cambiado, que ha sido diferente el proceso que se le ha dado a las objeciones de los clientes, que la empresa está buscando fidelizar los clientes y que para ello ha cambiado las políticas de servicio. Muchas veces también cuando uno compra un producto y de estos que le llevan a la casa los días después, usted siempre está esperando que le llegue el producto porque para eso lo compró, ¿cierto? Porque sentía la necesidad de ese producto o servicio. Las empresas tienen que empezar a manejar unas políticas de plazos de entrega, de servicio postventa, de confiabilidad del cliente. Tipos de objeciones respecto al nivel de sinceridad. Cuando decimos que una objeción es válida a medias, es cuando nos... Ojo, chicos, vamos a
a resumir esta parte, pues la primera parte. ¿Qué pasa con las objeciones? Las objeciones tenemos que verlas como un reclamo del cliente hacia su satisfacción. Es decir, cuando un cliente hace un reclamo, hace una solicitud expresa hacia un producto o servicio que la empresa ofrece, tenemos que tener cuidado en esas objeciones. Según el manejo de ellas, el cliente puede volver o no referenciarnos positivamente o negativamente. Vamos a ver a continuación los tipos de objeciones, ¿cierto? Es decir, según lo primero que vamos a ver es el nivel de sinceridad. ¿De quién? Del vendedor y de la misma empresa. Cuando el cliente se le da una razón y queda, digámoslo así, satisfecho o no frente a esa razón que se le está dando. Encontramos con este tipo de respuestas que no son del todo reales. Cuando el cliente, por ejemplo, viene, estamos en un almacén de ropa, el cliente viene, se mide varias cosas y de pronto sale y dice, no, yo enseguida vuelvo. Pero sin escoger realmente pues como el producto o servicio, no está diciendo realmente por qué no lo quiere llevar y finalmente no vuelve. Muchas veces en ese caso hay una verdad de fondo. Puede ser que el cliente no tiene el dinero que cuesta la blusa para comprarla, ¿cierto? Entonces hay una verdad que es válida a medias. No va a comprar el producto, no tenía el dinero, no nos quiso dar esa razón real, pero existe una razón, existe un motivo. Cuando decimos que la objeción es válida o real, esta es cuando efectivamente al cliente no le satisface la calidad del producto o servicio, cuando por alguna situación particular no le gustó la blusa, por ejemplo, resulta que se midió la blusa y cuando fue a mirarla se dio cuenta que tenía algún defecto en la prenda, entonces dijo, no, yo no voy a pagar esta cantidad de plata por esta blusa, ¿cierto? Entonces es una objeción real respecto al producto o servicio, a la calidad del producto, a la apariencia, a algo respecto a este. Cuando la objeción es falsa, existen muchos interrogantes para el vendedor, pero también puede ser que simplemente el cliente estaba, como llamamos comúnmente, loleando. Entonces no pretendía venir a comprar nada, sino que simplemente estaba haciendo tiempo. Entonces vino, se midió las 50 blusas y salió sin comprar nada porque su intención no estaba orientada realmente a la compra del producto o servicio. Tipos de objeciones desde el nivel de conciencia. En este caso se analiza teniendo en cuenta la racionalidad del cliente frente al producto o servicio. Cuando se es consciente, es una respuesta que el cliente da a un análisis concienzudo de la adquisición del producto o servicio. Es cuando el cliente piensa si realmente lo quiere adquirir o no, por qué, si el producto satisface sus necesidades o no. Cuando analiza cada parte de la compra de ese producto o servicio. Es inconsciente cuando el cliente no está pensándolo desde su percepción propia, sino más bien dejándose influenciar por las razones externas, ya sea por la publicidad, por los rumores, por malas experiencias de otras personas, por los comentarios. Bien sabemos que el voz a voz ha sido una influencia significativa en los procesos de ventas, tanto para bien como para mal. Entonces, si este cliente ha sido influenciado por las experiencias de otras personas, es muy probable que esto le genere inconscientemente una objeción para comprar o adquirir nuestro producto o servicio. Tipos de objeciones no expresadas. En este caso es cuando el cliente simplemente no da ninguna explicación, no dice por qué, simplemente se va o simplemente decide no realizar la compra, pero sale del almacén sin dar ninguna explicación. No sé si ustedes han escuchado la metáfora del cliente que nunca vuelve. Es un cliente que va a un lugar, a un restaurante, no se siente satisfecho con el servicio que le brindaron, no dice absolutamente nada, pero simplemente nunca vuelve al restaurante. Estas son las objeciones no expresadas y muchas veces estas son las más perjudiciales para las empresas, teniendo en cuenta que el cliente no las expresa a la empresa para que ésta pueda mejorar, sino que las comenta con sus familiares, amigos, vecinos y como decíamos hace un momento en la otra diapositiva, finalmente esto repercute en la mala apariencia que se crea de la empresa ante el público en general. Bueno, aquí vimos entonces
cómo manejar las objeciones o las inconformidades de nuestros clientes. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? No, profe. No, todo está muy bien explicado. Bueno, vamos entonces a socializar el contenido de la actividad evaluativa número 3, que es un cuestionario. Chicos, tienen dos intentos. Pilas con esos intentos, ¿cierto? Recuerden que tienen plazo hasta el domingo 6 de junio a las 11:59 de la noche para presentarlo. Listo. Vamos a leer estos intentos para que quede, digámoslo así, como un, no para pastelear, sino para ver que quede como un entendimiento de la dinámica de las preguntas. Dice la primera pregunta: en la siguiente tabla encontrarás de un lado la clasificación de las negociaciones propuestas en las materias de la unidad y del otro lado derecho, según el caso de estudio, encontrarás la opción que indique cómo se evidencia el tipo de negociación y en qué momento. Entonces, clasificación de las negociaciones según las personas involucradas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería ahí? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Ninguno? ¿Cuántas personas se pueden ver involucradas en una negociación? Profe, de persona a persona y de persona a De grupo. una persona a otra o de una persona a un grupo, ¿cierto? Según lo que nos da acá, dice de una persona u otra, pues yo no sé por qué hice broma con el jefe, pero podemos escoger esa. Según el asunto a negociar, es decir, según el asunto puede ser laboral, libre, según el protagonismo de los interesados, según el clima humano, hostil y manipuladora, y según los factores desencadenantes, puede ser directa o indirecta. ¿Cuál es la posición que adopta el cliente difícil de Iván si hablamos de tipos de negociador, según lo planteado por los autores Quinteros, Avellaneda y C. Cavalli Bustos? Para eso, chicos, antes de que me refuten, tienen que ver los contenidos de profundización, ¿cierto? Pueden ser negociadores duros, negociadores suaves, negociadores difíciles o ninguna de las opciones es correcta. También, ¿qué pueden hacer? Pueden mirar los tipos de negociación de estos dos señores y ahí les va a decir cuál de las siguientes fases del proceso de negociación se evidencia en el caso anterior: diagnóstico, inicial, preliminar, final, ninguna de las anteriores o todas las anteriores. ¿Qué tipo de objeciones se presentan en el caso anterior? Objeciones por precio, objeciones por producto, objeciones personales, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Quinto, según lo trabajado en la unidad, seleccione cuál de estas formas es adecuada para postergar la respuesta ante el cliente sin ser descortés, decirle que aún no se le dará la respuesta, haciéndole entender que su objeción no tiene fundamento, pero que pronto se le dará respuesta, explicándole que de ninguna manera su objeción ha sido malinterpretada ni incomodada, y tomarse un tiempo para que el cliente medite bien su necesidad. Aquí, chicos, es explicándole que de ninguna manera su objeción ha sido malinterpretada ni incómoda. Responda si es falso o verdadero. Frente a una objeción, el vendedor debe actuar con sinceridad y cortesía. Obvio, ahí la respuesta es verdadera. Cuando se presenta una objeción, ¿es viable postergar la respuesta? Usted mirará a ver, ¿cierto? No todas se las voy a dar. Un vendedor debe darle confianza y seguridad al cliente. Pues esas están muy sencillas, chicos. De verdad, el taller está para que se saquen un 5, o al menos una nota mayor o superior a 4. ¿Listo? Si no hay preguntas o no hay ninguna objeción, damos por terminada la asesoría y en un momento subo el video de la clase. Camila, ¿vas a preguntar algo, Camila Gutiérrez? No, profe. Okay. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna situación para comentar? Profe, a mí me pareció muy interesante en la parte donde dice
que el cliente, por ejemplo, en el restaurante, cuando no dice nada y que afecta tanto a las empresas, porque Sí. yo me considero una de esas clientes que simplemente, o sea, no les digo nada, como todo y normal, pero no les digo nada y simplemente no vuelvo, pero sí no lo recomiendo con otras personas. Exacto, la mala atención genera un impacto negativo sobre el cliente y uno le dice a la gente no vuelva, no vaya a ese sitio que lo atienden a uno mal, son cochinos, son puercos, la comida no es buena, no tiene buena sazón, son descorteses. Y sí, eso genera un ruido bastante grande. Y la persona que yo le dije eso va a decir, ay no, imagínese que Iván tuvo una mala experiencia en ese restaurante, no vayamos por allá. Pero sí tienes toda la razón, Sofía. Profe, eso que hacen los clientes, pues que no dicen nada, afecta a las empresas, pero también hay personas que no les gusta que les digan. De más que por eso es que uno hay veces no lo También, hace, no les dice nada. exacto, cuando yo como empresa no sé canalizar esas objeciones, también pierdo, porque entonces el cliente dice, ve, lo que mi opinión no cuenta, aquí solamente les interesa es que uno les entregue el dinero y no le paran bolas a mis objeciones. También es cierto, Hesley. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Quién quiere aportar algo más? Bueno, muchachos, entonces recuerden que queda el taller, tienen dos oportunidades. Muchachos, recuerden que si tienen dificultades con la plataforma, yo no la puedo solucionar porque yo no tengo acceso a ella, pues diferente a la que manejo acá. Si necesitan que les habiliten de nuevo el cuestionario o algo, deben hablar con Sergio para que Sergio les dé la autorización ante e-learning. ¿Listo? Si no es nada más, les deseo feliz noche, que descansen. Gracias, profe. Gracias, hasta Buenas luego. noches, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Gracias, muchachos.